Comenzamos, chicos. Voy a agrandar aquí. Cualquier duda, ustedes saben, ya pueden escribirme desde ahora mismo en el chat de la clase y también pueden mandarme sus mensajes. Yo los reviso la próxima vez que revise mi WhatsApp, que es un ratito más. Hago una actualización, ¿cierto? De los mensajes que ustedes me puedan ir llegando, haciendo llegar, perdón. Lengua y literatura, cuarto medio A 2021. Ahí tenemos, ¿cierto? De que vamos a hablar de perros, ahí aparece. Ahí está, ¿cierto? El Jake. Clase 9, ¿cierto? De lunes 3 de mayo. Comenzamos. Lo que vamos a hacer como actividad, yo le puse así un nombre tentativo a la actividad, es apreciar las diferentes perspectivas, perdón, literarias sobre un mismo tema. Y el propósito de esta clase en particular es que ustedes a través de mí, ¿cierto? Puedan comparar y contrastar obras literarias que aborden el mismo tema de diferentes perspectivas. Quiero que en la medida que vamos avanzando, ¿cierto? En los contenidos, se vayan dando cuenta de cuál es el tema. Yo no les voy a decir todavía cuál es el tema. Ya sabemos algo de que se trata de perros, ¿cierto? No es casual que yo haya puesto la imagen de mi perro en la primera parte. Eh, Algo de perros tiene que ver, ¿ya? Esa es la pista, el indicio. Pero no les voy a decir cuál es el tema, así que mientras tanto ustedes van a tener que identificar el tema y establecer a partir de ese tema qué es lo que estamos comparando, ¿ya? Quiero que participen en esa parte más adelante, ¿cierto? De la clase. Ok, el objetivo de esta clase está relacionado, el propósito, perdón, está relacionado con el objetivo 1, ¿cierto? De cuarto medio, que es formular interpretaciones literarias de obras que aborden un mismo tema o problema, comparando, ¿cierto?, la relación de cada obra con su contexto de producción, de recepción, ya lo sabemos, ¿cierto? Historia, valores, creencias, ideología, etcétera. El tratamiento del tema o problema y la perspectiva adoptada, y eso es lo que vamos a ver hoy día, perspectiva adoptada sobre estos. Más allá, ¿cierto?, de que también podamos ver el efecto estético que producen los textos que vamos a ver. ¿Ya? Si nos gustan o no nos gustan, por qué nos gustan, por qué no nos gustan. Por qué molan, como dicen los españoles. O porque están chidos, como dicen los mexicanos. Ok, un breve flashback, que es como lo que yo llamaba antes el previamente, un flashback. Lo que estábamos haciendo en la clase pasada. Y frente a esto, yo quiero felicitarles porque he tenido una buena respuesta con respecto a la tarea. Sin embargo, hay algunos compañeros que han tenido dificultades técnicas que son más allá de su alcance, ciertas dificultades que tienen que ver con la conectividad, con que no puedan meterse a internet, básicamente. La tarea ha tenido buena respuesta. 20, aquí yo tengo el registro, ¿cierto? No lo tengo. Pero se supone que han respondido 20 hasta ayer en la noche, ¿cierto? 20 de los 30 que son ustedes, más o menos, ¿cierto? Por ahí un número del curso. O sea, un buen número, 60% por lo menos de los 60-70% de los que participan en este curso permanentemente. La tarea no es compleja, ¿cierto? Ustedes ya saben que lo que había que hacer era un comentario literario a partir, ¿cierto?, de esta estructura, estos criterios, perdón, de comentario, basándose, ¿cierto?, en uno de los cuatro cuentos. Tienen que elegir uno de los cuatro cuentos, ¿cierto?, que son cuentos breves, también no son cuentos muy extensos, indagar un poquito en la vida del autor del cuento que usted eligió y establecer, ¿cierto?, estos parámetros o criterios que están señalados aquí, ¿cierto? Hacer una lectura inicial, revisar el contexto histórico, la biografía del autor, ¿cierto? Contexto histórico me refiero a la época en la que vivió el autor, que no necesariamente es la biografía del autor, no es lo mismo, ¿cierto? Mi biografía, por ejemplo, mi vida, mi historia de mi vida, y mi contexto histórico es lo que nos sucede a todos los que vivimos en esta época, no es necesariamente lo que me pasó en mi vida particular específicamente. Bueno, género literario, también considerar eso. En el caso, nosotros ya sabemos, son textos narrativos, pero también están en el formato de microcuento, ¿ya? También hay unas competencias que tienen que tener ciertos autores para escribir ese tipo de textos. Sabemos eso. Contenido del texto, y ahí tenemos que resumir lo que ya está bastante resumido, que es este microcuento. Reconocer los temas, motivos centrales y secundarios. No son tan difíciles porque como un microcuento seguramente va a tener solamente un tema central. Interpretar el sentido del texto, ¿cierto? De ahí un trabajo que tiene que ver esencialmente con su lectura. Después reconocer la estructura, cómo está dividido el texto, cómo es un microcuento, insisto, ¿cierto? Hay hartas omisiones de estructura, así que es más sencillo de análisis todavía. Y la conclusión, y ahí es lo más importante, ¿cierto? Donde va su comentario,
las observaciones que usted ha hecho concretas sobre el texto, una síntesis de lo más relevante, su opinión fundamentada, ¿cierto? Y si puede establecer alguna conexión intertextual con otra obra u otro producto cultural. ¿Ya? Eso yo se lo dejo a ustedes porque es un alcance que ustedes puedan establecer de acuerdo con su nivel, su acervo cultural, ¿vale? Si no lo pueden hacer, igual me pueden pedir ayuda, pues, o sea, en ese sentido, y por eso los quiero felicitar también, en general han respondido bastante bien. Ok, hoy día, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar, vamos a partir con una reflexión, vamos a iniciar, ¿cierto?, con la idea de qué es lo que entendemos por comparar. ¿Qué es comparar? ¿Cierto? Queremos saber también con qué propósitos comparamos. Por ejemplo, ¿en qué contextos se utiliza el ejercicio de comparación? ¿Qué pasos son necesarios para establecer una comparación? Y de qué manera, ¿cierto?, al comparar podemos favorecer la construcción de conocimientos, por ejemplo, en el caso de nosotros. Y también distinguir que hay ciertos criterios que se pueden utilizar para la comparación de obras literarias. Ya. Entendemos primero que todo que la palabra comparar viene, ¿cierto?, de latín comparare, que significa analizar con atención una cosa o a una persona para establecer sus semejanzas o diferencias con otra. Eso es comparar. ¿Ya? Entonces, cuando le preguntamos en la primera instancia qué se entiende por comparar, tenemos que acudir, ¿cierto?, a la fuente etimológica de la palabra, podríamos decir, y básicamente la definición de la RAE, que es lo que nos sirve como parámetro. También se reconoce, ¿cierto?, el uso de la palabra comparar para establecer la semejanza de una persona o cosa con otra, ¿ya? O sea, se puede utilizar para establecer semejanzas o diferencias, o sea, comparo para lo que es igual o para lo que es diferente, ¿cierto? O también solamente para el caso de las semejanzas de una persona con otra. Aquí cosas o personas, aquí personas, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, claro, si nosotros nos llevamos al ejercicio y tratamos de responder con qué propósito se compara, sabemos, ¿cierto?, que para poder establecer semejanzas o diferencias. Los propósitos los contextos en los que se utiliza la comparación pueden ser desde el ámbito científico, por ejemplo, o hasta el ámbito, ¿cierto?, más cotidiano, más como coloquial, que puede ser el caso, ¿cierto?, de lo que una relación familiar, eh, una relación de pareja, por ejemplo, también puede ser. Por ejemplo, en el ámbito más cotidiano también puede ser en el sentido del precio de algún objeto, la calidad de un objeto, por ejemplo, ahora que está de moda hacer unboxing, por ejemplo. Entonces, contextos hay diversos. La comparación se utiliza en muchos de ellos. ¿Ya? ¿Qué pasos son necesarios para establecer comparación? Bueno, principalmente velar por la descripción de los objetos o personas, ¿cierto? Las características que tienen. Y ponerlas, ¿cierto?, en una mesa de comparación, por ejemplo, una mesa de análisis, donde se van a sopesar las dos cosas, ¿cierto? Y ver qué función cumplen, establecer como criterios, se puede decir, ¿cierto? Por ejemplo, comparar con respecto a la calidad, con respecto a los materiales, con respecto a una serie de factores que van a estar predeterminados. Yo estaba viendo, por ejemplo, ayer, a propósito del tercer retiro, estaba viendo un comparativo de motos, por ejemplo. Puede que me compre una moto, por ejemplo. Estoy poniendo un ejemplo. Entonces estoy viendo dos modelos de moto. Estoy viendo, ¿cierto?, la durabilidad de los materiales, la seguridad que ofrecen, el respaldo, estoy viendo, por ejemplo, también el tema de los repuestos, el rendimiento del motor, la calidad, digamos, el respaldo de la marca, etcétera, etcétera. Todas esas cosas se pueden poner en parámetros y pesar los dos objetos que estoy comparando, en este caso, motos, por ejemplo. Entonces, eso, el ejercicio de establecer comparaciones son necesarios, ¿cierto? Los pasos en este caso, reconocer las características que yo voy a considerar para poder establecer la comparación. O sea, el paso fundamental. Luego puedo ir agregando otros pasos. Pero el primero y el principal es las características, ¿ya?
Acá con respecto a la construcción de conocimiento, porque nos permite establecer semejanzas. Pues, al establecer semejanzas, yo también voy integrando de alguna manera como eh, nuevos aspectos, o voy ampliando, ¿cierto?, el horizonte de aspectos que puedo tener en conocimiento. Básicamente eso. Establecer esquemas, o a través de esquemas, ¿cierto?, puedo ir también integrando, ampliando mi mapa, ¿cierto?, de conocimiento, si se quiere así. Ahora, con respecto a las obras literarias, las comparativas que se pueden hacer pueden obedecer principalmente a la calidad de las obras, tanto como también a las características que tengan estas en particular, como el tipo de narrador que utilicen, el efecto, los recursos estéticos, los contextos, como dije, ¿cierto? No solamente de producción, sino también los de recepción, no sé, analizando eso en particular. Se está manifestando mi perro, hay que decir que de alguna manera quiere también participar. Ya viene, ya viene. Ahí está. Por ejemplo, ya, bueno, ahora vamos a lo que te truje, como se dice. Eh, Reconócete a este cachorro que está aquí en la televisión, ¿no? ¿Reconocen a este personaje? ¿Saben quién es? Chiquitos, chiquitas. Scooby-Doo. Scooby-Doo, muy bien. Vamos a ver Scooby-Doo. ¿Y este? ¿Saben quién es? ¿Quién es este perro? Scooby-Doo. No, el otro, el que está al lado de Scooby-Doo. Scooby-Doo. No. Brian Griffin, de Padre de Familia. ¿Y ese? Ese perro más intelectual. Peabody. Peabody, de Peabody Sherman. Está muy bien. ¿Y este? Ah, este es más difícil, más antiguo. Yo elegí algunos de los perros más característicos, ¿cierto?, de literatura y series de televisión que también son, de alguna manera, pertenecen al género narrativo. Ese perro de que aquí está, aquí abajito, el chasconcito, este crespito, se llama Milú y es de las aventuras de Tintín. Bueno, antiguo. Este ya lo conocen todos, ¿cierto? Ayudante de Santa, de Los Simpsons. También, ahí estoy tapando a Snoopy, Es Snoopy. de Charlie Brown. Y me falta uno. Me falta ¿Profe? uno. ¿Y ese? ¿Lo conocen? No, ese no, el perro, perdón. Ese. Ahí sí. Beethoven. Beethoven, lo conocieron, no reconocieron al músico, pero sí reconocieron al perro. Bien, está bien. Eso pasa. Dígame, digo. Por si acaso yo crecí leyendo los libros de Charlie Brown. Yo crecí. Sí, Es que pues, ambos sí. tenían un sentido más cómico y llamativo del autor, del actor. Por ejemplo, en Claro. esa época, los niños crecían, por ejemplo, si usted se acuerda cuando era niño, quizá algunos de sus papás, porque Ujú. ese libro ayudó a les hizo crecer en la literatura. De todas Los maneras, de libros de Charlie hecho, Brown. las tiras cómicas en general hacen eso, pues. Hacen el primer paso que se supone que tienen que tener todos los lectores al mundo de las letras. Es un acercamiento, un primer approach. Se supone que los que crearon los cómics pensaron en eso, en cómo difundir el mensaje literario, ¿cierto?, a partir de algo que sea más cercano y más amable, ¿cierto?, con la gente. Principalmente ellos no tuvieron en primera instancia como público objetivo, ¿cierto?, a los niños, pero se dieron cuenta que los niños disfrutaban tanto de las tiras cómicas y se empezaron a difundir, ¿cierto?, y a crecer en la industria del cómics en particular. Pero el cómics es un brazo, digamos, fuerte de la literatura en los tiempos actuales que corren. Bueno, independiente de eso, la pregunta es, ¿qué tienen en común estas imágenes?
Esta es una pregunta, a propósito de comparación. Aquí estoy haciendo una comparación, una pregunta que tiene que ver con la comparación. ¿Qué tienen en común estas imágenes? A ver si son tan observadores. Es como obvia la respuesta, pero igual hay cosas que pueden ustedes establecer más allá de la comparativa, ¿cierto?, que estamos haciendo sobre lo obvio. ¿Qué tienen en común? Chicos, los espero. Aquí en el WhatsApp hay respuesta. Vamos a ver. Por ejemplo, que se crearon en distintas épocas. No, pero partamos por lo más obvio. Como dice Nacha, como dice Benjamín, todos son perros. Y como dice, ¿cierto?, un poquito más arriba, el compañero Valentina Soto dice, todos son perros de alguna serie o de películas. Muy bien, excelente. De hecho, todas son perros que han pertenecido, ¿cierto?, al ámbito de de la cultura pop, ¿cierto? Son de perros, de películas. De hecho, Scooby-Doo tiene una serie de películas y serie de televisión. Brian Griffin, creo que hay una película de los, no sé si está la película del padre de familia todavía, o quedó en un proyecto, ¿cierto? Faltó coraje, sí. Bueno, hay muchos que omití por temas ciertos de espacio. Peabody Sherman también tiene libros, tiene monos animados y tiene serie de televisión y película. Snoopy también, serie de televisión, cómics y películas, ¿cierto? Beethoven es película nomás, solo película. Milú de Tintín tiene película y cómics. Y Los Simpsons, ¿cierto?, tiene cómics, serie de televisión y película. O sea, sí, son al ámbito, ¿cierto?, del cine y la televisión. Bien, excelente. Y del cómics, en algunos de ellos. Fíjense que si se dan cuenta también, o sea, si son bien observadores, todos los perros están de alguna manera mirando hacia una parte en particular. Todos miran como bueno, en mi caso todos miran para el lado izquierdo. No sé si ustedes están viendo de frente a la pantalla igual, no sé si se dio vuelta la imagen. Están todos mirando hacia el lado izquierdo, curioso. No sé si fue una trampa mía o algo por el estilo. Bueno, aquí también tenemos que establecer que hay ciertos perros que, por ejemplo, Scooby-Doo, Brian, Peabody, de alguna manera Snoopy, son perros que están antropomorfizados, tienen características humanas. Scooby-Doo como que habla, Brian Griffin derechamente habla, de hecho es un escritor y todo está tomando copete, un martini. Peabody Sherman es un perro Peabody, perdón, es un perro que actúa como padre de Sherman, que es un niño, ¿cierto?, que él adopta. El perro adopta al niño, es todo al contrario, ¿cierto?, el concepto. Y Snoopy como que tiene intelecto, tiene imaginación, juega, ¿cierto?, a que es un aviador, por ejemplo, y que interactúa de alguna manera con Charlie Brown y sus amigos. Los otros actúan como perros. Perro, Beethoven, con cierta inteligencia, Milú también con cierta inteligencia, ¿cierto?, pero como perro siempre, y ayudante Sante, que es bien torpe como perro, pero es perro, también tiene cierta inteligencia. En relación, ¿cierto?, a la participación, también habíamos hablado de la antigüedad, podemos hacer un parámetro, ¿cierto?, de quién es más antiguo, quién es más moderno, podemos decir, ¿cierto?, también podemos hacer una comparativa con respecto al alcance, el conocimiento que tiene, la fama, entonces se pueden comparar desde muchas perspectivas. Pero lo que nos trae a colación, ¿cierto?, la actividad de hoy día es la relación que tienen estos personajes, porque son personajes, la relación que tienen estos personajes con el ambiente, digamos, el contexto en el que se presentan. Scooby-Doo es parte de un equipo de investigación misterioso, ¿cierto? Misterios a la orden. Brian pertenece, ¿cierto?, a la familia de los Griffin, el perro de Peter, ¿cierto? Peabody, al mismo tiempo que es el protagonista de la historia, es él, ¿cierto?, el que adopta al niño, entonces tiene una responsabilidad mayor, de mayor participación, digamos. Snoopy es como, no sé si es un personaje decorativo, porque la historia de Snoopy es como paralela a la historia y al mismo tiempo también como que se hacen cruces, ¿cierto?, entre lo que pasa con Snoopy y lo que pasa con Charlie Brown, la historia de Charlie Brown, ¿cierto?, que tiene un perro que se llama Snoopy.
como anexa, ¿cierto? Beethoven es un perro que viene a transformar una familia, ¿cierto? Que no tenían perro, que de repente tienen uno y que vaya que es perro, por los problemas que causa y todo. Milú, ¿cierto? Que es como el compañero de aventuras de Tintín, ¿cierto? Van para todos lados juntos. Y Ayudante Santa, que es como es como decorativo prácticamente, ¿cierto? También tiene sus capítulos en donde es como pieza fundamental, pero no es trascendental en la historia en general de Los Simpsons. Entonces, estamos hablando de las más de 30 temporadas que tiene la serie al aire. También podemos compararlos en ese sentido. Bueno, veamos este vídeo, que es cortito, es un corto animado que se llama The Present, que ha ganado grandes, aquí están todas las nominaciones y premios que ha tenido, ¿cierto? Aquí yo voy a parar voy a pausar, ¿cierto?, la grabación para que no tengamos problemas de copyright. Vamos a volver atrás. Gracias por el aviso. Vamos a volver atrás, aquí, ¿cierto? Estamos hablando de los perros, ¿cierto? De la relación entre los perros y los humanos. Y en este particular decíamos que este perro tiene cierta conciencia de quién es él, despierta, ¿cierto? Y aparentemente tiene cierta conciencia de que parece ser un perro, ¿cierto? O parece ser un humano, no sabe exactamente, tiene como esa confusión, ¿cierto? El perro se acaba de levantar de dormir la siesta, no sabe si es perro o es hombre. Estamos leyendo esta otra historia, ¿cierto? Del perro aterrado y la percepción errónea, que si bien es cierto, es un texto en donde el perro que protagonista el texto no interactúa con ningún humano, el otro tampoco, el que estaba durmiendo, ¿cierto? De alguna manera se establece un parámetro de esta relación que puede tener con respecto a los humanos. Aquí el perro, ¿cierto?, puede ser más que nada un ejemplo de lo que somos nosotros. Esto tiene como pinta de fábula más que nada, ¿cierto?, esta historia, porque podemos extraer una enseñanza a propósito, ¿cierto?, de la idea de que el perro esté aterrado de su propia imagen, sin saber que es su propia imagen la que lo aterra. Es como decirnos a nosotros mismos que los fantasmas que nosotros mismos podemos percibir en las otras personas, en realidad son proyecciones de nosotros mismos en las otras personas. Una cosa así, como para que nosotros reflexionemos sobre lo que de verdad somos, ¿cierto? Es como indirectamente puede tener ese sentido este del perro aterrado y la percepción errónea. Hay otro texto que se llama El perro de doble cuerpo. Y esto es como un texto que escribió Jorge Luis Borges y que puede tener vínculos, ¿cierto?, con la historia de los perros en la literatura. De hecho, aquí es como un bestiario el que hace Jorge Luis Borges, o sea, como un catálogo de bestias en este caso mitológicas. Dice, el perro que guardaba los rebaños del triforme Gerión. Gerión es un gigante, ¿cierto? Que tenía no sé si era de un cuerpo humano y con tres cabezas, tres cuerpos, o sea, tres cabezas, perdón, o tres troncos. Es como un siamés, pero con tres partes, no con dos, ¿cierto? Bueno, decía, el triforme Gerión el perro, tenía dos cabezas y un cuerpo, y felizmente Hércules lo mató. Creo que la 10ª tarea de Hércules fue justamente recuperar el rebaño del triforme Gerión, y para poder recuperar el rebaño tenía que matar al perro guardián, que era este perro de dos cabezas, ¿cierto? Y aquí está la imagen de una ánfora, ¿cierto? De una crátera, ¿cierto?, griega. Así se contaban las historias antiguamente. Este que está acá con ropa de león, ¿cierto? Es Hércules. Y aquí está, ¿cierto?, el perro de dos cabezas. Bueno, para recuperar el rebaño, entonces, en una de la 10ª tarea de Hércules era justamente matar a este perro y matar al gigante, al gigante Gerión. Hay algunas ilustraciones de eso. El Tao Tie, ¿cierto?, invierte este procedimiento y es más horrible porque la desaforada cabeza proyecta un cuerpo a la derecha y otro a la izquierda. Esta es la segunda imagen, ¿cierto?, que les quiero mostrar. Suele tener 6 patas, ¿cierto? Ahí 2, 4, 6. Y un cuerpo, ¿cierto?, con 2 partes, por así decirlo.
Es como el cuerpo siamés, cabeza única. Suele tener 6 patas porque las delanteras sirven para los 2 cuerpos. ¿Cierto? Aquí 2, uno y 2. Hay 2 cuerpos y una cabeza. Eso es de el perro de doble cuerpo. Ahí la relación del perro como un guardián, ¿cierto? Un monstruo que guarda algo. Los perros también funcionan así. Tenemos como parte de nuestra forma de enseñarnos a nosotros mismos, ¿cierto? De compararnos, la comparativa que se hace entre el perro y el ser humano, porque es como el animal más cercano que tenemos, ¿cierto? En los primeros 2 textos. Y en este ya como mostrándonos como un perro guardián, o sea, como lo que funciona también, la función que cumplen los perros también en su relación con los humanos, o con los monstruos, con los gigantes, dependiendo del caso. El perro que deseaba ser un humano. Fíjense en el texto de Augusto Monterroso. En la casa de un rico mercader de la Ciudad de México, rodeado de comodidades y de toda clase de máquinas, vivía no hace mucho tiempo un perro al que se le había metido en la cabeza convertirse en un ser humano, y trabajaba con ahínco en esto. Al cabo de varios años y después de persistentes esfuerzos sobre sí mismo, caminaba con facilidad en 2 patas y a veces sentía que estaba ya a punto de ser un hombre, excepto por el hecho de que no mordía. Movía la cola cuando encontraba a algún conocido, daba vueltas, 3 vueltas, antes de acostarse, salivaba cuando oía las campanas de la iglesia y por las noches se subía a una barda a gemir viendo largamente a la luna, como un perro humanizado. Esto puede ser paradójicamente, ¿cierto? A propósito de lo que contábamos en la primera parte, una suerte como de alegoría, ¿cierto? A propósito de sí, puede ser una alegoría acerca de lo que somos nosotros los mismos, los seres humanos en relación, ¿cierto? A lo que es el perro para nosotros. Como que nosotros somos estos perros y estamos como familiarizándonos tanto en la idea, ¿cierto? De lo doméstico que hemos perdido nuestra esencia, ¿cierto? Animal o salvaje. Y eso como que hace alusión al texto a eso, ¿cierto? Como que el perro fuésemos nosotros. Eso de querer ser humanos. ¿Y qué es lo humano? Pues? Aquí se cuestiona, ¿cierto? El sentido de la humanidad. ¿Qué es ser humano? ¿Cierto? Sí, es básicamente lo mismo que hace un perro, pero en este caso con ropa o ciertamente con un poco de conciencia, jugando a eso, a que no, nos han domesticado, ¿cierto? Ya. Otro texto dice: El perro y el médico. Creo que este es el último, de Ambrose Bierce. Ambrose Bierce, para los que no lo conocen, es un autor que está bastante familiarizado con la literatura de terror, ¿no? Así que podríamos prepararnos para leer algo parecido. Dice: Un perro vio a un médico asistir al entierro de un adinerado paciente y dijo, el perro dijo, ¿cuándo espera desenterrarlo? Pregunta al médico, ¿cierto? ¿Por qué habría de desenterrarlo? Pregunta el médico. Cuando entierro un hueso, dijo el perro, es con la intención de destaparlo más tarde y roerlo. Los huesos que yo entierro, dijo el médico, son los que ya no puedo roer. Wow, wow, como, como diría el perro. Wow. Claro, aquí hay una crítica, es como un poco también, un poco escabroso, porque puede ser que el médico tenga no sé si el médico es como un poco sádico o puede ser un psycho, también un asesino ahí, puede tener un perfil un poco sádico, como bien digo, o puede que sea una metáfora, ¿cierto? A esto eh, de lo que hacen algunos médicos que son inescrupulosos, ¿cierto? Y que de alguna manera como que viven a expensas, ¿cierto? De los pacientes, porque aquí dice, el médico asiste al entierro de un adinerado paciente y hace hincapié en que el paciente tiene plata. Entonces, claro, como ya lo estrujó bastante el médico y el tipo se murió, aquí dice, los huesos que yo entierro, dijo el médico, son los que ya no puedo roer. Y la palabra roer tiene que ver con eso de
sacarle provecho, ¿cierto?, al paciente, al enfermo. Una crítica, ¿cierto?, también a las prácticas de las medicinas, puede ser. Tanto como que el médico, de aquí, pues, el médico habla con un perro, debe estar un poco también desquiciado. Entonces puede ser las dos cosas, puede tener una doble interpretación. ¿Ya? Bien. Corolario, que es como una conclusión a propósito de lo que hemos visto. ¿Cómo definiría la perspectiva de una obra sobre un tema? A propósito de cómo se puede reconocer que un autor tiene una perspectiva sobre un tema. ¿Ya? ¿Cómo se podría definir esa perspectiva sobre un tema? De una obra sobre un tema. ¿Por qué la perspectiva que transmite una obra es intencionada? Y aquí, de estas dos preguntas se van a complementar. La definición de la perspectiva de una obra sobre un tema es el tratamiento, ¿cierto? Esa es la perspectiva, es el tratamiento que hace un autor en particular sobre una obra, perdón, en una obra sobre un tema. En este caso, el tema parece ser la relación que hay entre los perros y las personas, o los hombres, ¿cierto? Los humanos. Entonces la perspectiva podría estar en dirección a eso, a atender eso. Eh, y obviamente la, esa perspectiva es intencionada. ¿Por qué la perspectiva que transmite la obra es intencionada? Es intencionada, lo reconocemos, porque de alguna manera lo que hace el autor es una reflexión sobre el tema y así lo acota, o sea, así ataca, así se compenetra, digamos, se compromete también un poco con el tratamiento de ese tema, un poco también recogiendo su experiencia. Se dan cuenta, en el caso de Ambrose Bierce, por ejemplo, a diferencia de los otros autores, y cada uno de los autores que vimos en los ejemplos, tienen una perspectiva también cultural con respecto al tema del perro, por la época, por su nivel, ¿cierto?, de educación también. Bueno, todos los autores literarios tienen un nivel de educación más o menos amplio, pero me refiero al nivel de formación, ¿cierto? Y eso involucra obviamente la experiencia también. Entonces, bueno, eso intenciona el mensaje, ¿cierto? O la perspectiva que se supone que están asumiendo sobre la obra. ¿Crees que cambiar la perspectiva te permite empatizar con ciertos personajes? Y de alguna manera esto es súper importante porque aquí el ejercicio que se propone en esta pregunta es hacia lo que nosotros hacemos con respecto a lo que leemos y vemos, ¿cierto? Como un poco compartir, y es el ejercicio que les voy a proponer que hagan también, que compartir la perspectiva, ¿cierto?, con respecto al objeto, jugar con eso, transformarse también o ponerse en los zapatos de, o en las patas de, ¿cierto?, en este caso, del personaje como el personaje perro. De hecho, en las series de televisión, donde nosotros hemos visto los ejemplos de los perros, eh, hacen o han hecho ese ejercicio. De alguna manera como que vivencian las emociones, los sentimientos, los pensamientos, ¿cierto?, de los perros, de alguna manera, ¿cierto? Como que al darle voz, al darle participación, al darle un rol protagónico o secundario, pero bien cercano al protagonismo, ¿cierto? Lo que se está entregando también es una idea de lo que podría ser la relación desde la perspectiva del perro con el humano también, ¿cierto? Bueno, a propósito de eso, dice, ¿es posible que el cambio de perspectiva se relacione con cambios de género, de escenarios o de rasgos étnicos? Bueno, sí, pues, si se puede hacer con los personajes, también se puede hacer, ¿cierto?, con el aspecto genérico. En el caso, ¿cierto?, una obra literaria, puede cambiar perfectamente de una novela a una obra dramática, por ejemplo, o un poema a un cuento, no hay problema. Los escenarios donde se transcurren las acciones también pues, se pueden cambiar, se pueden modificar, y eso cambia obviamente la perspectiva y también cambia obviamente el sentido y muchas veces puede incluso hasta cambiar eh, la interpretación que pongamos del texto en particular. Y también los rasgos étnicos. De hecho, no sé si ustedes han visto de repente, y se ha cuestionado mucho eso, y hay muchas discusiones, mucha resistencia con respecto a eso, de que de repente a algunos personajes se le ha cambiado
el género, también desde el punto de vista sexual, ¿cierto? Creo que hay una problemática, una discusión en torno a un personaje del Señor de los Anillos, Gandalf, que la querían hacer mujer, por ejemplo. Gandalf es un mago que podría ser mujer, da lo mismo, pero él estaba concebido como un personaje masculino. Entonces, que lo haga mujer puede ser como lo que pasó con los cazafantasmas. No sé si se acuerdan que se hizo una versión con puras mujeres y hubo mucha crítica y hubo mucha crítica mala leche también. Eh, por ejemplo, también sucede con los personajes, de hecho, una polémica muy reciente con respecto a la interpretación de la reina Isabel, que la querían hacer o sea, de hecho la hicieron con una actriz de color, afroamericana, ¿cierto? Bueno, afrodescendiente más bien, porque es inglesa, entonces no puede ser afroamericana. Afrodescendiente, entonces la reina Isabel, que ya sabemos que la monarquía británica es de color blanquito y bien rosadito, que sea interpretado por una mujer afrodescendiente, afrodescendiente es como raro. Pero hay una propuesta, pues se entiende que ahí hay que revisar por qué esa intencionalidad, a qué obedece, o solamente por sembrar el odio. De aquí, con respecto al tema del perro, pues lo mismo que estábamos revisando recién. Si nosotros pensamos en perro, en la relación que tenemos con el perro, ¿cierto? Podemos pensar desde el punto de vista culinario, un perro puede ser algo rico. A ver, estoy pensando en perro caliente, no, no, no comerme un perro, ¿cierto? Puede ser algo que me asuste, que me aterre. Hay gente que le tiene pánico a los perros, ¿cierto? Me tiene mucho miedo, sobre todo a los perros grandes. Otros que son dog lover y se declaran cierto dog lover y aman a los perritos, ¿cierto? Y otros que dicen, miran con cierta reticencia a los que son cat lovers, ¿cierto? Que miran a los perros, y un perro, qué asqueroso, qué hediondo, qué cochino. Cazuela de perro. También. Bueno, algunas culturas hacen eso de criar animales, preferentemente animales domésticos, dentro de ellos el perro, ¿cierto? Y se lo comen. No vamos a hacer ninguna acusación eh, étnica aquí, hoy día, por lo menos. Y claro, digamos que en Asia en general, no solamente en China. Ok, pero los crían, ¿ah? Ojo que no es como, los crían para eso, como que criamos los chanchos, pues, criamos los pollos, y no es mucha la diferencia, no debería ser, no digo, no es mucha la diferencia, no para que se propicie este tipo de actividad, ¿cierto? Culinaria, sino para que se haga conciencia de que también nosotros hacemos lo mismo con los chanchos y con los pollos, por ejemplo, y las vacas. Bueno, aquí, a propósito de lo que estaba diciendo al principio de la clase, 20 de los 30 y tantos ya han respondido a la tarea y eso es muy bueno, un buen número, ¿cierto?, de participantes y los felicito por lo mismo. Quiero que terminemos y cerremos esta actividad para que nos centremos, ¿cierto?, en la que viene, que tiene que ver con este ejercicio de comparación que estamos haciendo, ¿cierto?, que estamos desarrollando. Recordarles también que está la lectura que es una novela cortísima, que se llama Aura, y la fecha de la prueba es el 7, ahí tapando, el 7 de junio, ya un poco más de un mes, para que lean un libro que es súper cortito y aparte muy entretenido. Yo les recomiendo que no lo dejen para el final, lean, o sea, no para el final, cerca de la fecha de la prueba, que hagan la lectura antes, porque recuerden que una clase antes, por lo menos de la fecha de la prueba, yo hago un análisis del texto. Entonces, bueno, que ahí tengan el texto leído un par de veces, cortito, o una vez por lo menos, ¿cierto? Y eso les permite a ustedes también aclarar todas las dudas que puedan tener en esa clase en particular, ¿ya? Así que esa es mi recomendación. Por ir cerrando, porque estamos un poquito pasados, dice que aprendimos hoy. Hoy día vimos y comprendimos, ¿cierto?, que es importante hacer comparativas y estar consciente de lo que significa comparar. ¿Ya? ¿Qué es comparar y para qué nos sirve? ¿Cómo integramos todo aprendizaje en nuestra vida cotidiana? Porque, bueno, comparar es un ejercicio que hacemos permanentemente con todas las cosas que están rodeadas, ¿cierto?, en las que estamos involucrados nosotros como seres conscientes. La próxima semana vamos a seguir trabajando, ¿cierto?, en esta idea de la comparación y vamos a ver y velar, ¿cierto?, para que se vaya de alguna manera como direccionando la actividad que va a ser la tarea 2 también, ¿ya? Eso, para que estén atentos en Classroom, yo les voy a decir cuándo va a aparecer la tarea.
Todavía nada, con respecto a las que están hechas y esas, o sea, las que están, tienen que hacer, bien, la que viene, todavía les voy a avisar cuándo, ¿ya? Eso pues chiquillos, nos vemos la próxima, hasta la próxima. Cualquier duda, ustedes me escriben nomás y ahí lo Ya, profe, atendemos. el próximo, a ver, ¿me podría mandar el PDF del libro? Sí, pues, sí, pues. Pídamelo por WhatsApp y se lo mando por WhatsApp, ¿ya? Ya, Sí, para ahí él. se lo adjunto. Cuídense mucho, chiquillos, que estén muy Igual, bien. profe, cuídese. Un abrazo, chao, chao. Chao.